Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar de la técnica de linealización. Imagino que antes de haber visto este tutorial vieron las clases de Claudia sobre este método y posiblemente también el tutorial de Bullshits de Diego. Bajo esa hipótesis yo no voy a entrar en tanto detalle sobre los modelos. Más que nada me voy a enfocar en explicar algunos detalles del ajuste propio que se está haciendo acá con Python, por cómo es el algoritmo y demás. Y otra de las cosas que voy a hacer es simplemente restringir, ya escribí el código en general porque si no me va a llevar muchísimo tiempo ir haciendo cada uno de los pasos. Entonces voy a dejar posiblemente en la descripción un link a Git donde ustedes puedan acceder a alguna de estas rutinas, que sí voy a explicar, pero no las voy a ir escribiendo a medida que las cuento. Bueno, vamos a arrancar primero describiendo cuál es el conjunto de datos que vamos a utilizar. Entonces, ustedes hicieron una experiencia de laboratorio en la plataforma de FET. Allí midieron el periodo de un ángulo, perdón, el periodo del péndulo en función de la longitud y quizás de otros parámetros. Lo que vamos a hacer es enfocarnos únicamente en cómo es la relación entre el periodo del péndulo con respecto a la longitud de este. Entonces, dame un segundo. Acá voy a hacer una pausa para que esté grabando bien. Bueno, como les decía, lo primero que hacemos, acá les dejo, bueno, acá está el link de la plataforma. Lo primero que hacemos es importar todas las librerías que vamos a usar, que no son otras que las que ya venimos usando: Pandas, Matplotlib, NumPy y SciPy. Una vez que hicimos eso, les cuento, voy a usar los mismos datos que mostró Diego en su tutorial, así que gracias Diego por los datos. Y de vuelta, lo único que hice fue guardarlos en un archivo de Excel. Tengo una sola página en mi caso de este archivo. Lo llamé las 4 medidas péndulo y lo guardé junto con este script. Lo levantamos tal cual como hicimos antes. De vuelta a la página la llamé en este caso datos. Y les muestro entonces a continuación cómo son cómo es el conjunto de datos que tenemos. Lo que pueden ver acá son las primeras 5 entradas y tenemos la longitud en función de los metros, el error de la longitud también en función de los metros, el periodo del péndulo en segundos y el error del periodo, que también está en segundos y no olvidé agregarlo. Noten que una de las cosas que hago es ordenar todo el conjunto de datos en función de la longitud del péndulo, porque la longitud del péndulo va a ser lo que tome en general como eje X, entonces quiero que esté ordenado en X. Para eso utilicé esta función sortValues, que es propia de pandas, porque recuerden que datos es un pandas data frame. Bueno, continuemos entonces. A continuación, lo que tengo en la siguiente celda es una función para graficar. ¿Por qué me hice esto? Bueno, para ahorrar tiempo y para que el código sea más prolijo, porque si yo tuviese que replicar este código cada vez que quiero hacer un gráfico, ya van a ver que vamos a hacer varios gráficos, tendría que sería un enchastre, y una cosa larguísima. Entonces, esto es una de las rutinas que les voy a dejar adjuntas, pero no hay nada que asustarse, es lo que veníamos haciendo con una pequeña vueltita de tuerca que ahora les detallo bien.
Entonces a esta función la llamé graficar. Los argumentos que toma son los datos en X, los datos en Y, los errores en X, los errores en Y, si es que tiene, por default no tiene, no hay. Eso es lo que dice este tipo de sintaxis. Tiene otro argumento que es fitData, que es por default una lista vacía, y que voy a usar en el futuro para poder graficar junto con mis puntos el, el ajuste que quiera hacer. Y no tener que usar otra función, sino que sea más fácil. Entonces esta función te sirve tanto para graficar los puntos solos o graficarlos junto con el ajuste. Y finalmente tiene un último argumento que es un argumento especial que se llama, generalmente se le pone la nomenclatura de KWArgs, pero podría llamarse como sea. El punto es que tiene que ser un diccionario de Python y tiene que tener esta, se invoca con estos dos asteriscos por delante. Bueno, ¿qué hace esta función? Rápidamente y por arriba, porque ya lo hemos visto. Inicia los objetos para graficar, que son los de Matplotlib, y los puntos experimentales los grafica utilizando el lot error bars, o sea, el tipo de gráfico de error bars para poder graficar con barras de error. Fíjense que en este objeto, digamos, los últimos dos parámetros se los paso como instancias de ese diccionario especial que les hablé anteriormente. Una vez que, bueno, por eso van entendiendo un poquito más cuando les muestro un ejemplo. Entonces, otra de las cosas que me permite hacer es que si yo efectivamente le doy una lista, la lista por definición tiene un tamaño distinto de 0, salvo que sea una lista vacía, como es el caso default. Entonces acá lo que estoy diciendo es que si le paso una lista con tamaño mayor que 0, que me grafique el ajuste de los datos. Fíjense que esta función len es una función de Python que me da el tamaño de un objeto. Lo mismo, algunos de los parámetros se los paso a través de este direccionario. Finalmente lo que hago es darle las etiquetas a los ejes y también darle la etiqueta a cada uno de los gráficos, perdón, a cada una de las curvas que vaya a graficar. Y devuelvo el objeto ejes. ¿Por qué? Porque entonces después si quiero agregarles cosas van a ver que es más fácil. De esta manera. Listo, veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo. Bueno, el primer ejemplo que tenemos que ver es qué pasa si graficamos el periodo del péndulo versus la longitud. Entonces para eso me definí un diccionario que llamé formatDict, que tiene 6 entradas. Y como pueden ver, las primeras dos es el nombre que le quiero asignar a cada uno de los ejes. Y después tengo el formato de los datos y el formato del ajuste. Bueno, ejecutemos esta celda. Entonces, fíjense que para graficar todo lo que tengo que hacer es decir que llamar ax de vuelta al objeto para dibujar. Llamo la función que definí anteriormente y entonces le paso x, que en este caso ya dijimos que es mi columna L, longitud, y pase el periodo, el error en x, el error en y, y le paso también al final este diccionario que acabo de mencionarles arriba. Noten que no le paso ningún argumento para el ajuste, entonces esta función va a usar el caso de default, que es que sin ajuste, y entonces me va a graficar solamente los puntos experimentales. Fíjense que si la ejecuto, como resultado tenemos los puntos medidos, nada más. Bien, entonces ahora la pregunta que se viene discutiendo en las clases es
Ok, ¿cuál es el modelo que me permite entender cómo es la relación entre el periodo del péndulo y la longitud de este? Entonces, nosotros hasta ahora lo único que hacemos hacer es ajustar una recta. Entonces la pregunta que surge es si esto parece a simple vista una recta. Algunos podría decir que sí, algunos podría decir que no, no está muy claro. A mí me parece que hay cierta curvatura, que no es una recta perfecta, pero bueno, para eso hacemos el ajuste, para entender si efectivamente hay una recta o no. Digamos, si es un buen modelo que describa el periodo versus la longitud. Ok, entonces ahora podemos hablar de los distintos modelos que vamos a probar. Y acá es donde va a entrar el, el método de linealización. ¿En qué consiste el método de linealización? Consiste en modificar las variables en alguno de los ejes, eje X, eje Y, para que preferentemente primero uno modifica el eje Y, ¿okay? Pero la idea es modificarlo de tal forma de que yo pueda ajustar una recta y a partir de esa recta obtener los parámetros que describan mediante algún modelo que está implícito en mi ajuste cómo es la dependencia de mis dos variables. Espero que eso no haya sido muy confuso, pero es un breve resumen de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué modelo vamos a utilizar? Tenemos el modelo lineal, que es lo que veníamos haciendo, que es proponer que eh, el periodo sea proporcional a la longitud del péndulo más alguna constante. Vamos a usar un modelo que llamamos potencial y vamos a usar un modelo que es el de la raíz cuadrada. ¿Por qué hablo de tres modelos? Bueno, porque yo puedo modificar las variables del periodo y de la longitud de manera distinta y a la hora de ajustar una recta el modelo que va a estar implícito será distinto. Entonces, vamos al caso potencial. Supongamos que en vez de graficar el periodo versus la longitud, graficamos el logaritmo del periodo versus el logaritmo de la longitud. Entonces, en todos estos casos, cuando hable de y, o de y o de f de x, voy a hacer referencia a el periodo. Cuando hable de x, voy a estar refiriéndome a la longitud. Bueno, bien, ¿qué pasa si tomo entonces el logaritmo en base 10 de y el logaritmo en base 10 de x y propongo hacer un ajuste lineal? Es decir, algo de esta forma. ¿Cuál sería el modelo implícito subyacente a este ajuste? Si uno hace las cuentas, es decir, exponenciando en base 10 a ambos lados, lo que encuentra es que la dependencia del periodo con respecto a la longitud del péndulo estaría dada por esta función f2, o esta función que yo llamé f2, que tiene una estructura potencial, es decir, donde el periodo sería proporcional a la longitud elevado a una potencia que llamamos b mayúscula. Y el factor de proporcionalidad lo llamamos a mayúscula. Y tengo estas dos ecuaciones auxiliares que me permiten relacionar los parámetros del ajuste, a minúscula y b minúscula, con los parámetros del modelo, a mayúscula y b mayúscula. Y yo podría, de hecho, hacer algo análogo, pero en vez de graficar los logaritmos, podría graficar el periodo al cuadrado, es decir, y al cuadrado, en función de la longitud. Y entonces el modelo implícito sería o estaría dado por esta función que llamé f3, que sería b mayúscula por la raíz cuadrada positiva de x.
donde b mayúscula se va a relacionar con b minúscula a través de la raíz de b. Y está claro, bueno, que x, o sea, no tiene sentido tomar la raíz negativa de x porque x en este caso es la longitud y no podemos contar con longitudes negativas, ni periodos negativos. Ok, entonces, una última cosa que quiero decir es que el modelo este de raíz cuadrada, uno podría pensar que es un caso particular del caso potencial, porque imagínense que si yo fijo el parámetro b del modelo potencial en un medio, entonces puedo relacionar el modelo potencial con el modelo de la raíz cuadrada. Esto tenganlo en cuenta para el futuro. Ok, entonces lo que hacemos ahora es definir cada una de estas tres funciones, que son las tres funciones que vamos a utilizar en nuestros modelos, perdón, que caracterizan los modelos, y para definirlas simplemente ya vieron en el episodio anterior cómo hacerlo. La única salvedad es que estoy tomando para la función 2, la potencia es con dos asteriscos, y la raíz cuadrada, para tomar la raíz cuadrada en la función 3 utilizo el método de NumPy, que es square root, o sea, la raíz cuadrada. Ejecutemos esto y entonces pensemos un poco cuáles son los compromisos que uno paga, de entrada al menos, para llevar a cabo este proceso de este método de linealización. Ok, ¿qué pasa? Fíjense que yo grafiqué acá el periodo versus la longitud. Fíjense que una forma de cambio, yo podría hacer esta transformación de las variables simplemente utilizando un cambio de escala, y vamos a ver que esto es equivalente. Voy a ejecutarlo. Vean que esto me genera acá, obviamente las etiquetas de los ejes estarán mal porque tendría que cambiarlas por los logaritmos de las respectivas variables, pero lo que veo es que los puntos se alinean. Entonces esto vamos a ver que es análogo a realizar cambio, el cambio de variables para x y para y de manera de manera correcta. Ahora me voy a explicar por qué digo esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo aplico, como propongo en el modelo potencial, ¿no?, una función a estas variables? Mi medida directa son el periodo y la longitud. Entonces, lo que voy a tener que hacer necesariamente es propagar el error de haber aplicado una función extra a mi medida. Voy a estar hablando de medidas indirectas. Fíjense en este gráfico de versus L que los errores, la incertidumbre es muy chiquita, muy pequeña. Y tengan la precaución de ver que cuando yo cambio la escala, el software es inteligente y me cambia también los errores, me ajusta los errores para que sean compatibles, o sea, propaga el error. Bueno. Pero claro, si no lo hacemos así, si lo hacemos a mano, tenemos que hacer una propagación de errores, que de hecho es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Entonces calculamos cuál sería el error propagado si la variable que yo grafico no es x, sino el logaritmo en base de x. Y entonces, bueno, haciendo las cuentas, uno obtiene esta expresión y después puedo hacer lo mismo para la potencia al cuadrado y obtener esta otra expresión. Entonces lo que voy a hacer es definir unas funciones que me permitan calcular el error propagado a partir de el dato de entrada x, que puede ser el eje, que los datos de ni o en x, no importa, o sea, una variable, y su error.
Entonces esto me propaga el error de eso. Si hacemos eso, lo que puedo hacer ahora es graficar con todo lo que tengo los puntos en estas nuevas variables. Entonces primero veamos qué pasa si yo grafico el logaritmo en base 10 del periodo versus el logaritmo en base 10 de la longitud. Nuevamente me armo otro diccionario. En este caso lo llamo format diclog. Y lo que va a cambiar principalmente son los nombres, las etiquetas de los ejes. ¿Sí? Entonces, para poder graficar necesito calcular x y las nuevas variables que llamé ilog y xlog y sus respectivos errores. Entonces, para calcular xlog e ilog uso la función log10 de NumPy, tanto para el vector x como para el vector y. Y para calcular los errores en x y en y utilizo las funciones que me definí recién. Entonces, lo que puedo hacer ahora es graficar usando mi función de graficar. Fíjense que nos genera exactamente el mismo gráfico que nos había proporcionado el otro método de rescalar. Bueno, y con eso quiero decir que vean también que ahora tengo las incertidumbres bien calculadas. Y lo mismo, totalmente análogo, voy a hacer para el caso del periodo al cuadrado versus la longitud. Salvo que en este caso para calcular en este caso tengo que propagar el error solamente de una variable, la variable y. Entonces calculo los nuevos valores del vector y, pero elevados al cuadrado, y propago ese error. Y nuevamente grafico todo. Y claro, fíjense que en x voy a tener la misma incertidumbre que tenía cuando medí, porque es la incertidumbre directa, de medida directa, pero en y veo que tengo más incertidumbre. Y la propagación de error, de hecho, me dice que como depende, es proporcional a mi variable, o sea, ahí, mientras más grande sea el periodo, mayor va a ser la incertidumbre asociada por propagación. Y bueno, entonces esta otra linealización me genera este resultado. Bueno, esto fue para tener una idea y poder ver cómo se ven mis opciones de linealización, porque uno lo que hace es ir explorando a ver qué es lo que encuentra. Entonces, digamos, fíjense que estos dos casos de linealización, los puntos sí parecerían tener una tendencia más lineal. Entonces, antes de pasar a hacer los ajustes lineales, voy a volver a introducir el coeficiente de determinación, que ya lo presentó, creo que fue Félix o Marcos, no recuerdo, en una de sus clases teóricas. Acá usé una nomenclatura un poco diferente, pero es exactamente lo mismo que presentaron ellos. El coeficiente lo llamo R cuadrado, que eso es nomenclatura típica. Y fíjense que depende, o sea, la parte importante de esto es que depende de un cociente entre una variable que es ss_res y otra que es ss_tot, de total. Bueno, ¿qué mide ss_res? O sea, el numerador. ¿Sí? Es una tasa, o sea, esto. Entonces tenés el numerador, el denominador. Bueno, el numerador, ¿qué es lo que mide el numerador? Es la suma cuadrática de el residuo del ajuste. O sea, si interpretamos exactamente qué es lo que dice esta ecuación, me está diciendo, está tomando la diferencia entre los puntos experimentales y el punto ajustado, o sea, f de x sub i. Y por otro lado, el denominador es la suma
cuadrática de la diferencia entre el valor medio de mi medida de ni versus cada una de las medidas individuales. Entonces, esto es proporcional a la varianza, lo cual el significado básicamente es esencialmente el mismo. Y lo que nos está diciendo esto, entonces, cuando yo lo vaya a interpretar, es lo siguiente. Pensemos en el cociente este que tenemos acá arriba. Si este cociente es chiquito, quiere decir que r cuadrado es cercano a 1. Entonces, este cociente va a ser chiquito, básicamente, si el SS, digamos, si la suma cuadrática de los residuos, si el numerador es chiquitito. O sea, si hay poca diferencia entre lo que predice mi modelo, que debería ser el valor de medido, o digamos que si mis predicciones del modelo se acercan a los valores medidos, es cercana a 0, si esa diferencia es buena, si es una buena predicción, entonces ese numerador va a ser chiquitito. Y como denominador dije que tenemos la varianza, lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Si el coeficiente de determinación es cercano a 1, mi modelo logra explicar gran parte de la varianza de la muestra. ¿Ok? ¿Qué pasa si ese no es el caso? Perdón, antes de entrar a eso. Siempre va a haber igual, o sea, nunca voy a tener que r cuadrado sea igual a 1. O sea, ¿por qué? Porque el numerador nunca va a ser exactamente 0. Entonces, esa varianza que mi modelo no estaría explicando, ¿a qué se debe? Bueno, mientras mejor es el ajuste, mejor es el modelo, lo que me está diciendo es que esa varianza se debe a la naturaleza estadística de la muestra, ¿sí? Que, digamos, existe y está. Pero en el caso en el que tengo un mal modelo, lo que me está diciendo es que mi modelo no está logrando explicar eh, a qué se debe esas varianzas en la muestra. La dispersión en los puntos. Entonces, generalmente voy a tener un residuo que no estoy aplicando y en ese caso mi modelo lo tengo que cambiar por uno mejor. Bueno, con lo cual vamos a ir viendo, una vez que hagamos los ajustes, hablaremos un poco más del coeficiente, pero ahora ya tenemos una idea de qué es lo que nos dice. Un poco repasando lo que explicaron en las clases los docentes. Entonces, me hago una función que me permita calcular el coeficiente de determinación, que simplemente es replicar computacionalmente esta ecuación. Y entonces ahora ya tenemos todas las herramientas como para empezar a hacer los ajustes. Primero, el ajuste lineal. Primero lo que voy a hacer es armar una pequeña función para presentar los resultados y que lo único que hace es, digamos, tomar los parámetros del ajuste y redondearlos y calcular el R. Sí, se hace un redondeo e imprime en pantalla. Y entonces veamos, por ejemplo, qué pasa si yo agarro y digo, bueno, yo tengo mis datos que son periodo versus longitud. Y digo, bueno, ¿será que hay una relación lineal entre T y L? Entonces le voy a ajustar una recta. Entonces para eso, como siempre, vamos a usar el método curveFit de SciPy y le voy a tener que pasar como argumento la función que quiero ajustar. En nuestro caso es la función que llamé f, o sea, la lineal. Le voy a pasar los datos, le voy a pasar en x y en y, pero también le tengo que pasar, o le puedo pasar, digamos, la incertidumbre en y. Este algoritmo de curveFit utiliza ajuste por cuadrado mínimos no lineal. Eso quiere decir que no presupone que haya una
relación lineal entre los parámetros del ajuste. Pero bueno, si yo quiero, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, si yo quiero que este ajuste lo que va a hacer, lo que va a hacer es tomar mis datos en i con su respectivo error, tomar la función que yo le estoy dando, evaluar la función en los datos x que también le estoy pasando y calcular esto que habíamos hablado antes de los residuos, ¿sí? O sea, esto de acá, básicamente. Y va a ir iterando de tal manera de reducir ese error hasta que encuentre los parámetros, va a ir tuneando, digamos, los parámetros de f hasta que encuentre los parámetros óptimos por debajo, digamos, dado un cierto umbral. Y entonces eso me los va a reportar como un array, un vector, digamos, que acá yo llamé p1 opt, ¿sí? Los parámetros utilizados, y después tengo, y también otra de las cosas que me va a dar es la matriz de covarianza, que me la va a dar en otro vector que yo llamé p1 cov. Y la matriz de covarianza contiene información muy importante de cómo es la dependencia entre los parámetros del ajuste. O sea, en el caso para f va a ser la dependencia entre a y b. Con lo cual, si yo quiero obtener cuáles son, a partir de este ajuste, los parámetros óptimos, lo único que tengo que hacer es, como dice en la segunda línea, identificar a cada uno de los parámetros con lo que me devuelve el ajuste. Y si quiero obtener cuál es la desviación estándar asociada a cada uno de estos parámetros, el error básicamente, lo que tengo que hacer es tomar la raíz cuadrada de cada elemento de la diagonal de la matriz de covarianza. Y entonces el primer elemento de la matriz de covarianza lo voy a relacionar con el primer parámetro y el segundo con el segundo. Y así. Eso lo hacemos acá. Y entonces ya tengo la función, ya sé cuál es la función que estoy apuntando, tengo los parámetros óptimos y entonces puedo reconstruir esa función. Y esto lo voy a hacer para poder graficarla y tener todo junto. Entonces, lo que hago es justamente eso, usar la función que es f, pasarle los datos x y decirle que me grafique para los parámetros ajustados, o sea, a1 opt y b1 opt. Y esto lo voy a guardar en un vector que se llama f-lim, o sea, la función. Entonces ya está, porque ahora lo que puedo hacer es graficar con la misma función que yo tenía antes, que definí al principio. Y entonces, ¿qué gráfico? Bueno, gráfico mis puntos experimentales, que son x e y, o sea, periodo y longitud, sus errores, tal como los medí, y además gráfico, le paso ahora sí como argumento fit de fit data, le paso la función esta calculada, con los valores, con los parámetros óptimos. Y una vez de graficar, también lo otro que hago es agarrar y calcular el recuadrado entre mis puntos experimentales y la función lineal óptima, ¿no? Y entonces agarro y si corremos esta celda nos encontramos con esto. Bueno, lo primero que veo antes de entrar en el gráfico, fijémonos que lo que nos dice acá es que la curva ajustada, la curva óptima que encontró, tiene una pendiente 0,9 con incertidumbre 0,05 y tiene una ordenada de 1,079 con 0,059 de incerteza en la ordenada. Y encuentro una bondad de ajuste, un R cuadrado que es de 0,984. Bueno, fijémonos ahora qué pasó con qué es lo que vemos y podemos interpretar del gráfico. Lo más evidente es que todos los puntos no parecen estar tan alineados con la recta. Pero lo que es importante es que tengo
en el medio tendría como 4 puntos que están por arriba, los 4 por arriba de la recta, y después en los extremos veo que tengo puntos que están como por debajo de la recta, ¿no? Entonces lo que parecería haber acá es un caso de concavidad, o sea, estaríamos viendo que hay cierta concavidad o curvatura, en realidad curvatura de en esta muestra. Y por lo tanto, la curvatura no es algo que no está presente en un modelo lineal. Entonces esto ya es una clara evidencia de que el modelo lineal no es aceptable, por más que haya tenido una bondad de ajuste de 0,984. ¿Sí? Es decir, acá el punto que quiero dar también es que el R cuadrado no es el único parámetro a tener en cuenta. Pero bueno, entonces sigamos y hagamos los ajustes para el logaritmo del periodo versus el logaritmo de la longitud y para el modelo cuadrático. Entonces, el proceso es totalmente análogo a lo que veníamos haciendo. Lo que pasa es que ahora, bueno, cuando yo quiero hacer el ajuste de los datos, tengo que a la función curvefit tengo que darle los vectores eh, logarítmicos de x y de y, y también tengo que darle el error propagado que había calculado antes en y, no el error medio directo, sino el propagado. Y bueno, y si yo hago esto, fíjense que lo que obtenemos es una ordenada de 0,31 con un error en 0,002 y una pendiente de 0,48 con un error de 0,01 y una onda de ajuste de 0,998. ¿Sí? Es una muy buena onda de ajuste. Y fíjense que si inspeccionamos el gráfico, vemos que los puntos se caen en torno a la recta y la dispersión es claramente estadística. Tengo algunos puntos que caen por arriba, otros que caen un poquito más por abajo y siempre contemplados en la incertidumbre de estos puntos. Ok, eso es bueno, eso quiere decir que tiene sentido, o sea, este modelo está al menos contemplando la concavidad de la curvatura que habíamos hablado antes. Pero ojo, o sea, yo acá estos parámetros que obtuve son los A minúscula y B minúscula, no son los parámetros del modelo. Entonces, si yo quisiese obtener los parámetros del modelo, tengo que venir acá arriba, ¿sí? Y decir, bueno, el parámetro B mayúscula del modelo potencial es efectivamente B minúscula, entonces el error asociado es exactamente el mismo. Para A minúscula, lo que tengo que hacer es elevarlo a la base 10, o sea, 10 elevado a la A minúscula, y obtengo entonces el parámetro A mayúscula. Y en este caso, definitivamente, digamos, sí o sí, tengo que hacer una propagación del error nuevamente, o sea, una segunda propagación del error para obtener la incertidumbre en A mayúscula, que es la que me interesa, porque yo lo que tengo que expresar es lo que me describe el comportamiento entre el periodo y la longitud. En este caso es el modelo dado por F2, ¿okay? No la línea recta. Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, el periodo sería, entonces T sería igual a por L a la B mayúscula. Bueno, y puedo hacer lo mismo para el caso cuadrático. Y entonces si hacemos lo mismo para el caso cuadrático, fíjese que acá estoy ajustando con, bueno, usé dos, vamos a probar. Recién ajusté con la curva lineal, o sea, tenía dos parámetros, A minúscula y B minúscula. Vamos a probar a ajustar con, y esto entonces, claro, nos dice que tengo 0,163 para la ordenada y me da 3,98 para la pendiente, y no una onda de ajuste de 0,993. Pero claro, yo acá lo que querría hacer en realidad es ajustar no con una recta, sino con una proporción. O sea, decir que
y al cuadrado es igual a x por b. Entonces vamos a ver si eso nos da otro ajuste. Claro, ahora espera que yo le dé uno solo de estos, no que haya dos. Entonces lo que voy a hacer es modificar eso, y vamos a hacer lo mismo acá para el error, la incertidumbre. Entonces si hacemos esto, no está acá el error que me está diciendo es que yo le estoy diciendo que tiene que de este vector tiene que obtener dos parámetros y en realidad claramente tiene uno solo. Entonces esto también tengo que modificarlo. Vamos a ver qué pasa. Esto no lo había hecho. Sí, vamos a llamarlo y vamos a poner acá. Y acá lo mismo. Y a ver. Que quizás lo que necesita es, claro, es uno solo, esto no, esto está de más. Ah, claro. Ahí está. Bien. Estoy chequeando a ver si está todo bien. Bueno, me está tirando, esto obviamente mucho sentido no tiene. A ver, tiene sentido que yo vuelva. Olvídense esto vamos a ponerlo en cero porque no tiene ningún tipo de sentido que yo de valores de un parámetro que no tengo. Entonces hacemos así. Bien. Entonces esto lo ajusté a 0. Entonces lo que hice acá fue decir, bueno, voy a hacer el ajuste fijando la ordenada en 0. Entonces si yo hago eso, lo que tengo es un ajuste de 0,996 y obtengo que la pendiente de esta recta es de 4,17 con un error de 0,05. La ordenada sé que es 0 porque lo impuse así. Y la bondad de ajuste del R cuadrado, el coeficiente de determinación me da 0,996. De vuelta, un gran ajuste, un buen ajuste para tanto si lo comparo con el ajuste lineal, donde yo no había fijado que tiene que estar en 0, alrededor de 0. Y lo otro es que también es mucho mejor comparado con este, ¿no? Con el de este versus este. Ahora, ¿cuándo es que yo puedo hacer este tipo de ajuste donde fijo la ordenada? Bueno, cuando tengo un modelo atrás que me lo sustenta, y eso, bueno, ya vieron que hay. No tengo que tener algún criterio para decir, bueno, que quiero que sea así en serio. Un poco lo mostraba arriba cuando definía los modelos. Pero si no, otra opción es ajustar una línea y darle, creo que yo había mencionado antes a la hora de ajustar, que uno le puede dar una semilla al ajuste, es decir, pedir que busque que realice el ajuste en torno a un punto inicial. Y entonces ahí uno le dice, bueno, yo quiero que el valor inicial sea en torno al 0. Entonces va a tener un ajuste donde no liberó la ordenada, pero probablemente ese ajuste con la semilla sea mejor que el ajuste sin la semilla en el caso de línea. Es un comentario muy superficial, minúsculo. Bueno, entonces nos quedamos con esto. Bien, entonces ahora estos son, de vuelta, en este caso yo obtuve p minúscula y tengo que tomar la raíz cuadrada de esto para obtener, y de vuelta propagar el error para obtener los valores de b mayúscula, que son los que describen mi modelo. Pero ahora lo otro que podemos hacer es preguntarnos, bueno, yo medí directamente el periodo y la longitud. ¿Es posible que yo haga un ajuste directo de mi modelo sin tener que hacer método de linealización?
Sí, y lo podemos hacer con las mismas herramientas con las que venimos utilizando. Entonces, en este caso, fíjense, retomo el ejemplo del modelo de los logaritmos. En el modelo de los... si yo le quiero ajustar el modelo logarítmico, lo que tengo que usar es, en vez de la función lineal, usar la función f2. Y esto es precisamente lo que hago acá. Y en vez de pasarle al ajuste los datos en x, en logarítmicos de x y logarítmicos de y, le paso simplemente mis magnitudes medidas, mis datos x y mis datos y, con el error de y. Entonces acá la ventaja, si se quiere, es que no tengo que hacer dos veces la propagación del error, porque ya una vez que obtenga el error del ajuste, el ajuste va a haber tenido en cuenta los errores que corresponde que tenga en cuenta. Entonces eso me ahorra quizás esa técnica de propagación. Bueno, después el procedimiento es el mismo que lo que veníamos haciendo hasta ahora, nada nuevo. De vuelta, fíjense que una vez que obtuve los parámetros del ajuste, los utilicé para obtener la función óptima y el gráfico tuvo puntos. Y en este caso, ahora sí, podemos ver directamente cuál es la mejor función ajustada, que me da que el exponente es 0,48, un error de 0,01 y el factor de proporcionalidad es 2,041, 0, con una incertidumbre de 0,01. Y de vuelta nos da una bondad de ajuste que es 0,998. Entonces, si yo lo que hice, no lo anoté acá, pero yo lo hice, el cálculo, y lo pueden hacer ustedes, de comparar estos parámetros con los parámetros que obtendrían mediante el proceso de linealización. Lo que van a ver es que le da exactamente lo mismo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué le da lo mismo por linealización y por hacer el modelo directo? Bueno, porque son técnicas equivalentes y es el mismo modelo, lo que pasa es que en un caso está implícito y en el otro no. Y este algoritmo de ajuste es muy preciso, o sea, la cota de error que tolera para devolverte los parámetros, en este caso es mucho más chiquita que las incertidumbres asociadas a cada uno de estos parámetros. Entonces la diferencia que puede haber entre uno de los dos métodos no se van a ver. Por eso que me da tal cual, o sea, me da exactamente lo mismo. Y lo mismo voy a hacer para el caso con r cuadrado. Y de vuelta, fíjense, bueno, acá sí, ¿no? Fíjense que uno obtiene un r cuadrado un poco mayor que 0,997 versus el 0,996 o 0,993 que habíamos visto antes para la iniciación con el t cuadrado. Bueno, fíjense entonces que en este caso estoy ajustando un solo parámetro. El comentario final que tengo para aportar es que en general uno usa posiblemente los dos métodos a la vez. O sea, hacer la linealización y después corroborar con el ajuste directo del modelo. O también uno puede utilizar la linealización para obtener quizás una idea de cuáles son los parámetros que tiene que usar para después ajustar el modelo directo. Eso sí, eso es muy común porque uno quizás lo sabe, en modelos más complejos no sabe cuál es la semilla que tiene que dar para el ajuste, que proveer al algoritmo para el ajuste, y entonces una forma de obtener una semilla de esa es hacer la linealización sabiendo que no va a usar esos resultados finales, pero lo va a usar como para obtener después el resultado final. Y bueno, claramente el poder de la linealización, esto es un comentario que comentó Diego y le agradezco y es muy cierto, es que nuestros ojos están más predispuestos a identificar líneas. Entonces,
mostrás una recta, probablemente te voy a decir rápidamente, bueno, si esto es parece ser una recta. En cambio, distinguir si es un logaritmo, no sé, un exponencial o un cuadrático o lo que sea, para el ojo digamos, de nuevo es mucho más complicado. Con lo cual, eso resume el tutorial. Si tienen dudas me pueden escribir el mail o escribir en los comentarios. Les repito, voy a dejar algunas de estas subrutinas y cómo descargarlas en un link abajo en la descripción. Y también, pero les recomiendo igual que prueben, que jueguen un poco, que toquen, que vean cómo hacen para ármense sus propias subrutinas y traten de aprender un poco más de estas herramientas, de este lenguaje para el futuro. Así que bueno, con eso cerramos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.